Hola amigos, me llamo Eduardo Vargas, estamos con ustedes pues para platicarles de algo no muy padre, de los fraudes que se están cometiendo en la compra de los vehículos. Y se me hizo muy padre hacer este programa para advertirles a ustedes de 3 tipos de fraudes que se están haciendo ahorita en la compra de vehículos. Y bueno, para no darle más vueltas, el primer fraude, por su nivel de sofisticación, es muy difícil de detectar y funciona de la siguiente manera. Tú estás vendiendo tu auto, te contactan las personas, los supuestos compradores para adquirir tu auto, van, lo ven, ya te hacen preguntas, revisan los papeles y te dicen pues que está muy bien, que sí te lo van a comprar. Fijan un día contigo para pagarte y te pagan con un cheque. Yo sé que muchos me dirán, lo del cheque es el cuento viejo. Pero bueno, aquí viene un nivel de sofisticación que pocas veces se había visto. Todo el mundo sabemos que aceptar un cheque cuando te compran un carro pues es lo peor que puedes hacer. El problema es que estas gentes lo hacen de 2 maneras. La primera es te dan un cheque supuestamente certificado por el banco, donde tiene firmas de los banqueros y que tiene los fondos y wow, que supuestamente el cheque está muy bien. Esa es una manera de convencerte de que el cheque está bueno, ¿no? Y la segunda es un cheque convencional y que tú dices, bueno, no lo voy a aceptar o lo voy a aceptar, pero lo deposito en mi banco y hasta que yo no vea mi saldo, pues sé que el cheque está bien. Y ahí es donde está la trampa. Les voy a platicar. Cuando ustedes hacen el trato, van al banco, llevan sus papeles, llevan el carro, están dentro del banco haciendo la transacción. Te dices, pues aquí está el cheque, tú agarras el cheque, lo ves bien, probablemente es de otro banco, probablemente te pidieron que fuera a las 2 de la tarde o 3 de la tarde a la hora que van a cerrar ya los bancos. Entonces tú agarras el cheque por el importe de tu carro, lo pasas a la señorita, lo depositan, la señorita lo deposita, el cajero te da un recibo de que efectivamente ese dinero quedó en tu cuenta. Tú lo ves y te lo guardas y dices, pues ya está, el dinero está en mi cuenta, no hay truco, no hay nada, no pasa nada, no hay problema. Accedes a endosarle la factura, pasarle la factura a los supuestos compradores y el fraude está hecho. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Si el dinero estaba en mi cuenta. Pues resulta ser que dado que es un cheque de otro banco, que no es del banco que tú tienes, cuando tú te aparece, inclusive muchas veces la gente dice, ahí sí estará el dinero y se meten al cajero, ¿no? Agarras, te metes al cajero y picas al cajero y ahí está tu saldo. No sé, si el carro valía 200,000 pesos, tú tenías 5,000, dices 205,000 pesos y tú dices, pues el dinero está. Eso estamos hablando que puede pasar un jueves o un viernes, que es los días que tratan de hacerlo, sobre todo los viernes, para que les des tiempo a ellos a huir. Y cuando tú llegas el lunes a querer sacar tu dinero, resulta que no tienes dinero. Resulta que no hay dinero en tu cuenta. Y tú dices, ¿cómo es esto posible? Pues yo lo vi el saldo y todo. Sí, nada, es que hay un pequeño problema. El banco te lo toma a ti como un depósito, pero con unas iniciales que es SB, que es salvo buen cobro, SBC. ¿Qué quiere decir esto? Que el banco dice, sí, recibí este depósito, pero no lo estoy haciendo válido. Solo estoy diciendo que lo recibí. Y mientras yo voy al otro banco y lo cobro, pasa a la cámara de compensación, que eso tarda un día, yo no puedo saber si está bueno o no. Cuando el cheque rebota porque no tiene fondos o porque cancelaron la cuenta, pues oh sorpresa, el banco no te da nada de dinero y te quedaste sin tu carro y sin tu dinero. Parece que es un viejo truco, es algo así, pero está funcionando y les está funcionando a estas personas. Tengan mucho cuidado, no acepten cheques ni certificados ni de otros bancos ni nada. Muchas veces uno no tiene la experiencia, uno se dedica a comprar carros y vender todo el tiempo, ¿no? Y pues aparecen personajes, pues a lo mejor bien vestidos, que hablan bien o que les ves la pinta de que no y pues resultan ser los peores. Te dan un cheque, vuelvo a repetirlo, tú lo depositas, te dan el recibo de que efectivamente está ahí, pero resulta que como el cheque es de otro banco, no pasa directamente. Quiere decir que salvo buen cobro y ustedes, como se imaginarán,
estos cuates tienen un día, tienen todo el tiempo para escapar, el cheque nunca tuvo fondos y están metidos en un problema. Bueno, eso me lleva al segundo fraude que se está ocurriendo. El segundo fraude que se está ocurriendo se está haciendo por internet, que es, tú estás en una ciudad, en otra ciudad te dicen, oye, ¿sabes qué onda? Que está este carro baratísimo, lo ves 10, 15, 20, 30 mil pesos más barato que en otras ciudades o que a tu ciudad de origen. Dices, no, pues está bueno, pues voy a ir por él. Y cuando contactas con el vendedor te dice, pues sí, deposítame 3,000, deposítame 5,000. No te piden las grandes cantidades para apartarlo, para que ya no te lo ganen, para cerrar la venta. Igual es otro fraude. No depositen nada, no, así sean las páginas más prestigiosas, así lo vean en Tixus Autos, no depositen nada de dinero a otras personas para supuestamente amarrar el trato. Ni un clavo. Cuando ustedes depositan y después tratan de contactar a las personas, desaparecen. Es un fraude que se está haciendo mucho, sobre todo por la venta de vehículos en internet. Tengan mucho cuidado con este fraude. Bueno amigos, y ahorita vamos a un corte y volvemos. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página Tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, tixusconz.com. Bueno, y el tercer fraude que se está cometiendo, y este de verdad que da pena, mano, pero alguien lo tiene que decir. Ya hubo un reportaje de esto, pero yo quiero hacérselos patentes. Dices tú, bueno, yo no quiero pasar problemas, yo no quiero estar sufriendo vendiendo mi auto, lo voy a dar a que alguien me lo venda. Entonces tienes dos opciones: que se lo des a una agencia especializada, me refiero a las marcas, dejar tu carro ahí en una marca, que es la opción más segura, pero luego hay estos lotes, miles de lotes, cientos de lotes que se dedican a comercializar carros. ¿Cuál es el problema? Quiero aclararlo, no son todos. Hay algunos cabrones vivales, algunos, no sé si sean cientos, si sean 20, si sean miles, no tengo el dato. Lo que sí tengo el dato es que funciona de la siguiente manera este fraude. Tú llegas al lote en cuestión y llevas tu auto y les dices, oye, ¿sabes qué onda? Me interesa vender mi auto, lo quiero dejar en consignación, ¿cuánto me cobras? Te podrán cobrar el 8%, el 13%, lo que acuerden. Entonces tú dices, bueno, está bien, de 200,000 pesos, pues me vas a quitar el 13%, son 20 y tantos mil pesos, bla, 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 lo que se cierra el trato. Bueno, todo parece muy bien, ellos lo toman el auto, los papeles y todo, te hacen firmar el contrato y eso. Nada más que hay un pequeño problema. Si después de un tiempo, digamos un mes, 2 meses, tu auto no se vende por lo que quieras, o porque el precio tal vez está alto, porque no está en el mercado, porque no gusta, porque ese lote no tiene buena reputación, porque por algún detalle no se vende tu auto. Llega un momento en que tú dices, bueno, no se vendió mi auto, pues ya denme mi auto, o sea, voy a intentarlo vender por otro lado, ya se lo va a quedar mi mujer, lo que sea que tú pienses hacer con tu auto. Cuando pides tu auto te dicen, ¿qué cree? No le podemos dar su auto. Y tú dices, espérame, ¿cómo que no me puedes dar mi auto? Güey, es mi auto. Dicen, sí, pero usted firmó aquí un contrato donde usted no tiene que pagar el 13%. No, yo te lo firmé, pues si se vendía, o sea, si se vendía, pues ustedes se quedan con la comisión. Te dicen, no, lea usted muy bien. Usted nos tiene que pagar a nosotros la comisión pactada. Entonces este carro no sale de aquí si usted no nos paga la comisión pactada. Así es, mis amigos, cómo se las gastan. Tengan mucho cuidado con qué lote y qué firman. Porque tú vas de buena fe, dejas tu carro ahí en el lote pensando que lo van a vender y que cuando ya esté la transacción se van a quedar con su comisión, que pudiese ser justa, nadie está diciendo que no,
Pero el problema es cuando no lo venden. Cuando no lo venden, lo más justo es, bueno, ten tu carro, mano, no se vendió y ya está. No, te obligan a pagar la comisión pactada y a veces hasta más. Mucho cuidado con lo que firman, porque después tú te vas a enojar. Vas a echar rabia, vas a mentar madres, vas a querer hacer lo que sea, vas a conseguir un abogado y por desgracia el abogado te va a decir, lee la letra chiquita que firmaste, que no te diste cuenta, ellos tienen la razón y ni siquiera con abogados puedes hacer nada. Y ahora imagínate, vas a meter abogado para recuperar tu carro, ¿cuánto te va a costar? ¿Cuánto vas a perder de tu carro? Un dolorón de cabeza. Abusados, chavos, abusados con este tipo de gentes, abusados. Fíjense bien con qué lote van a dejar su carro. Preferentemente déjenlo con a lo mejor con uno de una marca, de una concesionaria. También léanle, tampoco son a prueba de balas estos cuates y pues chequen eso. Bueno, y el último consejo que les quiero dar ya para cerrar el video es, hablábamos de los fraudes y de todo que está pasando. ¿Cómo hacer una transacción segura? Desde mi particular punto de vista, ¿cómo lo hagan? Vamos a suponer que el supuesto comprador particular te dice, te voy a pagar con un cheque de Banamex. Y tú dices, bueno, me vas a pagar con un cheque. Sí, oiga, porque la inseguridad, ¿cómo cree que voy a traer yo ese efectivo aquí cargando? Es muy peligroso, que no sé qué. Tú pon las reglas. Tú tienes que cuidar tu inversión. Que no te gane la calentura de querer vender tu carro y que digas, puta, si no lo vendo, que ya es mi oportunidad. Ni más. Es tu dinero, es tu patrimonio. Cuídalo. Tú pon las reglas. Él te va a decir, no, yo tengo, señor, ¿usted de qué banco tiene el cheque? De Banamex, te van a decir. Y entonces, lo que tú vas a hacer, aseguro de me va a pagar con un cheque de Banamex. Perfecto, no hay ningún problema. Si tú no tienes Banamex, vete un día antes al banco con 500 pesos, abre una cuenta y abre una cuenta de Banamex. Si no puedes el mismo día, cítalo a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, vete a las 10 de la mañana puntual en el banco. Abres tu cuenta y tú tienes la cuenta de Banamex. Y lo mismo se aplica para cualquier banco, BBVA, el que quieras que me digas. Si el comprador es real y todo va a ser real, tu mayor protección es tener el mismo banco que él tiene. Y ahora les explico por qué. Cuando este cuate o el comprador sea tranza o sea bueno, llega con su cheque de Banamex, de Banorte, de lo que sea, tú ya tienes una cuenta en ese banco. El señor pasa la ventanilla y el señor va a decir, tengo este cheque para que se lo presten al señor. Momento, no me deposites nada, lo quiero en efectivo. Cabrón. Entonces, ese cheque, el señor lo va a hacer efectivo en el banco. Estamos adentro del banco, estás protegido. Hay seguridad, es un banco. Entonces, la cajera va a decir, en efectivo, pues sí, en efectivo, 200, lo que sea, en efectivo. La cajera lo va a empezar a contar, lo va a poner ahí. En cuanto te lo vaya a querer dar, tú le dices a la cajera, espérame. Ese mismo dinero, deposítelo en mi cuenta. Como tú ya tienes una cuenta de ese banco, ese dinero nunca sale del banco, ni siquiera lo tienes en tus manos y estás protegido, estás seguro. Ni te van a saltar afuera, ni te van a buscar ni nada. Entonces, el depósito va a entrar en efectivo a tu cuenta de banco. Lo cual, no hay truco, no hay salvo buen cobro, nada. No hay problema. Tú llegas a tu banco, papá, yo les deposité, están las cámaras, el efectivo, el dinero está depositado en mi cuenta, este es mi número de cuenta, no hay historias, no hay nada. Y en ese momento ya podrás firmarle la factura a las personas, entregar las llaves del carro y hiciste una venta segura. No te saliste del banco, te dieron efectivo y no vas a tener sorpresas. Bueno amigos, pues ya lo saben, estamos en el canal de Tixus, suscríbanse, compartan si les gusta, recomiéndenos y a los que no les guste pues no digan nada para que otros caigan y nos estamos viendo aquí. Hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.